Bienvenido a otra lección. Hoy vamos a estar trabajando con las situaciones de la carne. Estamos haciendo esta serie en las luchas espirituales y cómo obtener la victoria. Ya hablamos en el último video sobre lo que es estar en Cristo, en la protección de nuestro pastor. Él nos cuida, somos sus ovejas. Estamos en Él y fíjense que nada del mundo puede penetrar. Como Él dijo, nada te va a arrancar de mis manos, nada te va a quitar de mis manos si estamos en Cristo, si nos mantenemos bajo su protección. Pero hay muchas situaciones que están atacando a esa relación con nuestro pastor. Hay muchas cosas fuera del redil que vienen a tener atracción, poder sobre nosotros, una situación que nuestra carne reacciona. Y entonces nos somos débiles y nos salimos de redil, abrimos la puerta por la tentación, abrimos la puerta y lo que nos sale son todos estos y muchos más, solamente he puesto unos cuantos, de situaciones que vienen a atacarnos, situaciones que vienen a capturarnos, situaciones que nos vienen a no soltarnos en adicciones, en vicios, en situaciones sexuales, en avaricias del dinero. Tenemos aquí las diferentes situaciones que nos pueden dar: dinero, codicia, el mundo, los vicios, la lujuria sexual, los engaños, las mentiras, todas las situaciones engañosas que participamos. Pero lo principal, yo creo, en sí es la carne. Y en todo esto, el maligno nada más que está esperando para ver cuándo nos salimos del redil, cuando abrimos la puerta, y él ayuda a que todas estas cosas vengan a atacarnos. Hay espíritu de todo eso atrás de todo esto hay espíritu atacándonos. Está el espíritu del mundo tentándonos. Están todos los vicios, adicciones que sabemos que son cosas todas del diablo y sus principados y sus demonios que vienen a atacar a la gente y mantenerlo en cautividad. En lo que es avaricia del dinero, en todo eso hay, el maligno tiene sus tentáculos, su mano metida para mantenerlo en eso. Pero hoy queremos hablar sobre la carne, porque ya le dije, la carne probablemente es de donde empieza toda esta situación. Les voy a leer algunos versículos que Pedro, que Pablo, que Santiago escribieron sobre lo que les puede pasar a los creyentes. Estas son cartas a creyentes. Estas no son cartas a personas del mundo. Las personas del mundo ya están en eso, no solamente necesitan arrepentirse y volverse a Cristo para que Cristo los perdone y para que le dé una nueva naturaleza, una vida nueva. Pero estas cartas son a aquellos de nosotros que ya tenemos una nueva naturaleza, que tenemos la vida eterna, que somos nacidos de nuevo. Pero esto todo todavía podemos caminar en esto, todo que nos dicen ellos. Sí, porque todavía la carne tiene sus situaciones. Vamos a Pedro, y dice Pedro en 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Dice él también, vamos para el 11, dice él en el 11. Amado, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma o el espíritu. Hay una lucha que ya Pedro nos está enseñando. Después vamos a ver a Pablo también, y Santiago también habla de eso, y Juan. Hay una lucha en el creyente
nuestra doble naturaleza, esa naturaleza espiritual que ha sido nacido de nuevo, que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, pero también hay esa naturaleza adámica que se revela contra esa naturaleza de Dios, de Cristo en nosotros, ese espíritu de Cristo en nosotros. Así que dice Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ese Cristo dentro de nosotros, ese Espíritu de Dios en nosotros. Esta carne batalla contra eso. Es una lucha y es una lucha diaria. Y cuando hagamos el video de la victoria, van a ver cómo Cristo nos dice que podemos ganar esa batalla, cómo la podemos ganar. Pero hoy no vamos a entrar en eso, hoy vamos nada más que presentar todos los problemas de la carne. Vamos a presentar los problemas de la carne. Dice Santiago, este es en Santiago 4, 1 al 3. Santiago siempre habla bien fuerte, ¿sí? Dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten vuestros miembros? Las pasiones, esa voluntad, esos deseos que están fuertes en nosotros, eso está en nuestros miembros, en nuestra carne. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago está describiendo lo más básico de la naturaleza adámica, la naturaleza carnal de nosotros. Y dice que todo tiene que ver para gastar en nuestros deleites. Todo eso que era escrito ahí. Vamos a ver ahora lo que nos dice Pablo. Y Pablo, vamos a ver en Colosenses. Pablo nos habla le escribió a los Colosenses y él también está hablando sobre la carne. Estamos ya en Colosenses 3, 5, 8. Dice, ahora fíjense, él está hablándole a creyentes, nacidos de nuevo, que están en el proceso de santificación, y les voy a hablar un momento sobre ese proceso. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto es hablándole a cristianos. Esto es hablándole a creyentes que todavía están en esa lucha y la carne está fuerte en ellos. Como dice Santiago, está luchando una guerra en nosotros. Y esas pasiones desordenadas que todavía tenemos, que no están puestas bajo la sangre todavía. Todavía no hemos entendido cómo es la santificación. Vamos a ver ahora. Dice aquí, no mintáis todavía está hablando Pablo a los Colosenses. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una de las cosas que pasa cuando somos nacidos de nuevo, que nuestro espíritu recibe la vida de Cristo en él y es nacido de nuevo. Tenemos vida eterna en nuestro espíritu, pero la carne todavía está débil. La carne todavía está débil y la carne es la que tiene que pasar por el proceso de santificación. Ya hablamos del otro, que santificar es separar lo que es ser santo, es ser separado para Dios. Y ese proceso de santificación, de separación, es una lucha contra nuestra voluntad,
y decir día a día, no, no, no mi voluntad, que sea hecha tu voluntad, Padre. No yo, pero tú. La voluntad no es la mía, sino la tuya. Y hay que día a día crucificar esa voluntad en nosotros hasta que esa voluntad, esa carne se rinda completamente al Padre. Y es un proceso de santificación la que tenemos que pasar. Día a día negar y decir no, no al yo y sí a Cristo. Y eso es lo que es el proceso de santificación. Entonces dice, revestido del nuevo hombre. Vamos a Pablo aquí en una... Escuchen como Pablo habla de esa batalla que se ve dentro de él, que él está desconcertado. ¿Por qué tengo esta batalla en mí? ¿Por qué tengo esta batalla en mí que no la puedo controlar? Y a veces usted también se está diciendo, ¿por qué tengo esta batalla en mí que no puedo controlar? Pero le voy a decir una cosa, esa batalla tiene una génesis, un origen. De alguna manera usted abrió la puerta. En Cristo, cuando estamos en Cristo, en su protección, el buen pastor protegiendo, no hay nada que pueda entrar. Somos nosotros los que salimos. Y hubo un momento en su vida, si usted está en alguna situación de esta que no se puede salir, hubo algún momento en su vida que usted abrió la puerta, hace 10, 20, 30 años. Y el vicio de la bebida, el vicio de las drogas, el vicio del tabaco, el vicio del juego, el vicio de la pornografía, el vicio del dinero, la codicia, el vicio de mentir y engañar, de lujuria sexual, lo vino a controlar, porque esos vicios están ahí y el diablo enseguida lo empodera con su espíritu y demonio cuando ve que usted abre la puerta y va atrás de eso. Y es capturado por esos espíritus y esos demonios. Y hoy usted está preso de Satanás, fuera del redil, fuera de la protección. Y fue culpa suya que abrió la puerta y se fue atrás de esto. Y ahora se encuentra 10 años después, 20 años después, 30 años después que no puede soltarlo, que no puede zafarse. ¿Cómo me puedo zafar de estar cautivo en todo eso? Al final le digo. Pero ahora vamos a seguir con Pablo. Dice Pablo que vamos aquí a... Pablo está en Romanos 7. Si usted ha leído Romanos 7, ya usted sabe la lucha de Pablo. La lucha entre esas dos naturalezas que él se encuentra. La naturaleza que es de Dios y la naturaleza adámica en él, de la carne. Dice él, vamos al 14:15, 7, 14, 15. Dice, porque sabemos que la ley es... 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo se está viendo y dice, hay algo en mí que lo que yo quiero hacer no lo hago, y hago lo que no quiero. ¿Qué está pasando en mí? En otra parte dice Pablo, déjame seguir aquí un momento en la 22 y 23, después lo llevo al otro. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es el hombre que es el hombre de la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual que se deleita en las cosas de Dios. El hombre que es nacido de nuevo, ese espíritu que está nacido de nuevo, que tiene al espíritu de Cristo en nosotros y se deleita con las cosas de Dios. Pero dice él, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. Pablo ya no resiste más eso. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él va, ahora aquí el 8 dice,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A pesar de que tenemos esa lucha, si estamos en Cristo, bajo la protección del Señor, tenemos esa protección. En Cristo tenemos esa protección. Pero dice más, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte. ¿Cómo entró la ley del pecado y de la muerte al mundo? Porque eso es una ley que está activa y es cuando el Espíritu de Cristo viene a nosotros. Nos libera de esa ley de pecado y de muerte. Cuando Adán, antes de caer en pecado, él caminaba con Dios. Él estaba en la vida de Dios. Esa vida espiritual de Dios era lo que lo mantenía a él en ese espíritu. Él no tenía pecado, pero a él se le advirtió: no toques ese árbol. No toques ese árbol. Fue una advertencia, quizás fue una prueba de Dios para entender, para que él entendiera lo que era el peligro de confiarse en él mismo. Y cuando pasa lo que pasa en la situación con Eva y la serpiente y Adán, recuerden que ellos estaban en Dios, la vida de Dios estaba en ellos. Ellos tenían vida en Dios. Y en el momento que la semilla del pecado viene a ellos se separan de Dios. Ellos se separan de Dios porque el pecado viene a separarlos de Dios. El pecado entra en su carne. El pecado viene a su espíritu. Lo separa de Dios. Y entonces ese espíritu que estaba en Dios muere. Y nos da muerte espiritual. Le dan a ellos muerte espiritual. El pecado lo tienen en la carne y tienen muerte espiritual. Miren aquí lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado que Satanás tenía, que se forjó y que se nació en su ser, él se lo pasa a la humanidad a través de Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, cuando nos separamos, o cuando se separó Adán de Dios, él muere espiritualmente. Pero era como si nosotros estuviéramos ahí también, porque ya esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de muerte espiritual, dice Pablo aquí, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros no estamos allí, pero recibimos la herencia, esa naturaleza adámica. Cuando somos nacidos de nuevo, Cristo nos reconcilia con el Padre. Nuestro espíritu que está muerto recibe vida eterna. Cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos a Cristo que nos lave nuestros pecados, cuando con sinceridad y hay arrepentimiento y hay reconocimiento de que somos pecadores y si no recibimos el perdón, si no recibimos la limpieza, vamos a vivir en una vida, en una condenación eterna. Cuando esa realidad llega a nosotros y cuando creemos que el único que puede quitarnos ese pecado de nuestro ser es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y clamamos a Él en arrepentimiento. Y hay un arrepentimiento sincero, fuerte en nosotros. Él nos oye. Y Él viene y Él nos quita el pecado, nos lava el pecado con su sangre.
y nos manda su espíritu. Ese espíritu da al espíritu vida nueva. Y somos nacidos de nuevo. Y nos tenemos ya vida eterna en nuestro espíritu. Pero todavía está el problema de la carne. Pero otra vez, cuando recibimos esa vida nueva, esa que somos nacidos de nuevo, Cristo nos reconcilia con el Padre. Y ya estamos en Dios. Ya nuestra vida está en Dios. Pero seguimos con la lucha de la carne, que es la lucha que está hablando Pablo aquí en Romanos 7. Pero ¿qué pasa? Yo sé que estoy nacido de nuevo, yo sé que tengo esa vida de Dios en mí, pero yo veo otra en mi carne. Esa es la lucha espiritual que tenemos que tener todos los días, para que esa carne no venga a dominarnos, sino para que nuestra voluntad se someta a la voluntad del Padre. Y decir, no mi voluntad, sino tu voluntad, que sea hecha tu voluntad. Cuando hay una parte en la que, en este capítulo 6, yo no voy a hablar, no lo voy a leer completo, pero voy a explicar, que Pablo habla de cuando somos bautizados, que ese hombre viejo, esa naturaleza adámica, tiene que ser crucificada. Y entonces entendemos que tenemos que morir con Cristo, que tenemos que crucificar la carne, que esa carne tiene que morir, y esa carne muere y acepta morir en esa representación del bautismo. Es la representación en que morimos con Cristo, y una vez que salimos somos una nueva criatura, y ya el pecado no puede estar en nosotros, pero ahí está la lucha. Ya somos liberados del poder del pecado. Ahora tenemos que caminar en esa naturaleza de que hemos sido cambiados también, que ya son, mira, vamos a leer aquí a lo que le escribe a Pablo a los colosenses. También dice aquí, sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, y habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya en ese bautismo, el viejo hombre, con todos sus pecados, con la ley del pecado todavía hablando, muere con Cristo, es crucificado con Cristo, y tenemos una resurrección en Cristo. Ya estamos caminando somos una nueva criatura. Somos un nuevo hombre. Pero ya ustedes vieron, cuando empecé, que dice Pedro, dice Santiago y dice Pablo, que podemos volver al viejo hombre. Por esa carne, por esa voluntad. Porque es la voluntad la que le tiene que decir a esa carne, no. No. Les hablé hace un momento de que si ustedes si ustedes abrieron la puerta, quizás recientemente, quizás hace muchos años, al maligno, no al maligno, si ustedes abrieron la puerta viendo a ver lo que había afuera, porque no se conformaban de estar en el redil con el pastor y veían todo lo que está pasando afuera, aunque Cristo le dice, para afuera no pueden salir, quédense aquí, que bajo mi protección el maligno, la carne y el mundo no puede venir a atacarlo, porque
porque nada, dice que nada lo va a arrebatar de sus manos. Pero hubo un momento que alguna cosa sucedió, que ustedes abren la puerta y se salen. Y esa naturaleza vieja se activa. Y quizás por una situación de lujuria sexual, quizás una muchacha muy bonita, un hombre atractivo, y ese espíritu de lujuria que le manda el diablo, porque eso se lo manda el diablo, es un espíritu de Satanás, viene a la naturaleza esa de usted a tentarlo. Y es atraído y cae en pecado. Y probablemente si estaba casado, estaba casada, usted quizás pecó y todavía sigue casado. O quizás pecó y se fue del matrimonio. Pero usted sabe que ahí hay un problema. Usted sabe que hay un problema. Hay un problema con Cristo, porque usted está viviendo en pecado. Usted está viviendo en pecado. ¿Y cómo vamos a reconciliarnos? ¿Cómo podemos volver a Cristo? Sencillamente, es un caso sencillo. Y aquí dice Juan, no lo encuentro en este momento, pero Juan dice que si pecamos, tenemos uno que nos viene a ayudar, que es Jesucristo. Arrepiéntase, vuelva al punto de rebelión, vuelva al punto donde usted le dijo que sí a su voluntad y no la voluntad del Padre, y fue e hizo lo que usted sabía que era contra la voluntad del Padre, porque eso era su voluntad la que quería eso, era su voluntad la que quería, y usted le dijo que sí a la carne y a su voluntad, y le dijo no a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre era que usted se alejara de esa tentación, que cuando viniera el maligno a traerlo y a seducirlo con una mujer o con un hombre según sea su sexo, era para decir, no, esto no es lo que el Padre quiere, no, yo hago la voluntad del Padre. Así que hubo un momento que usted hizo eso, que le dijo que no al Padre. Vuelva otra vez y reconcíliese con el Padre, pídale perdón, dígale el momento que usted se alejó de Él, en el momento que usted aceptó esa tentación, ese espíritu del diablo que le mandó, en un espíritu de lujuria sexual, y usted aceptó eso. Pídale perdón al Padre. Aléjese de toda esa rebeldía que está en usted. Y pídale perdón y dígale que quiere volver. Que quiere volver a reír, que quiere volver a estar junto con Cristo, que quiere estar en el gozo y la paz del Señor. Si está en un vicio, si el vicio de la bebida, o el vicio de las drogas, o el vicio de los juegos, o el vicio de pornografía lo tiene cautivo, porque también abrió la puerta y en un momento probó y después siguió probando y después siguió probando, y llega un momento que el diablo tiene los principados y potestades atrás de todo eso. Hay principados, potestades y demonios atrás de la bebida, atrás de las drogas, atrás de la pornografía, atrás de los juegos. Y lo cautivan, y lo controlan, y no se puede zafar. Tírese en el suelo y llórale al Padre y diga, perdóname que un día yo fui contra ti, contra tu mandamiento, e hice lo que yo quería. Perdóname, Jesús, límpiame de este pecado, Jesús. Clama a Jesús para que te perdone, para que te lave esa rebeldía tuya que hiciste contra el Padre, contra sus mandamientos, y pídele que te reconcilie otra vez con el Padre.
El Padre te ama. El Padre te quiere reconciliar con Él. Dice en Isaías que si todo lo tuyo tuviera de un color, creo que dice que rojo, sí, oscuro, que en un momento vas a estar limpio, blanquito, 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 no va a haber nada. En un momento cuando llega el perdón del Padre a un corazón completamente arrepentido, es como si te lavara y todo está otra vez bien. Porque el Padre te ama y quiere que te reconcilies con Él. Él quiere que tú pidas perdón, te arrepientas de esa rebeldía que tuviste un día para ir atrás de los vicios, atrás de la adicción, atrás de alguna lujuria sexual, atrás de engaños y mentiras. Todo eso viene a esos espíritus del diablo están listos a tenerte en cautividad en un momento que tú de debilidad y le dices que sí al pecado. Haces tu voluntad y no la voluntad del Padre. Arrepiéntete, pídele perdón a Jesús. Reconcíliate con Dios y vuelve otra vez a Cristo, donde hay protección.